Ahora sí. Ahora es como la película, esto, todo lo que se diga puede ser usado en su contra. Bueno, ahora vamos a avanzar con alguna duda de lo anterior, cómo venimos con los temas, que vienen, están bastante claros, alguna con respecto a la unidad anterior, los contenidos anteriores, ¿cómo venimos con eso? Dani, Pablo, Rosy, Jennifer, ¿alguna Por duda? ahora viene bien, profe. Creo que bien. Bien, bien. No sé cuándo nos toca rendir, cómo va a ser, pero por Ah, no, ahora se no. entendió. Entonces, si vienen bien, bueno, eso quiere decir que los puedo exigir un poquito. Ahora lo que vamos a ver va a ser el tema de la unidad 2, que es todo lo que es los efectos fisiológicos de la corriente. Si bien lo estuvimos viendo, pero bueno, vamos a profundizar en tema con respecto, bueno, vamos a volver a repasar el tema de los umbrales de la percepción, el tema de los accidentes, cómo se clasifican, el tema de el tipo de quemaduras, cómo se consideran las quemaduras, los niveles de quemadura, está todo relacionado con, digamos, con los accidentes eléctricos. Esta unidad 2, digamos, es bastante amigable, pues no tiene cálculo todavía. A ver si no me equivoco. ¿Lo ven ahí todo, chicos, o no? Sí, profe. Perfecto. Si alguno, yo porque cuando cambio la vista no veo si por ahí hay uno que quedó afuera, me avisa y lo hacemos entrar a la sala. A ver. Ahí está. Bueno, como le mencioné, vamos a ver la unidad 2 que por ahí directamente la venimos viendo de las otras clases. Son todos los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Bueno, dentro, digamos, de los accidentes que pueden ocurrir en el ámbito laboral frecuentemente, bueno, acá menciona que siempre los más vulnerables son los menores de 5 años. Por lo general, las zonas más afectadas son las manos, la cara y la boca. Principalmente, bueno, estadísticamente, bueno, el tema de las manos, digamos, si lo tuviéramos que porcentualizar esto, las manos andan alrededor del 70% de las lesiones, como prácticamente como todos los tipos de accidentes, por el tema de que es lo que tomamos contacto nosotros diariamente con el medio. Así que las manos son las que siempre los que están más expuestas, no solamente los accidentes de este tipo, sino los accidentes, digamos, de cualquier índole, de tipo mecánico, químico, ergonómico, bueno, somos la parte más expuesta. Con respecto a la electricidad, puede provocar daños tales como la tetanización. ¿Recuerda lo que era tetanización de los que nosotros nombramos como la tetanización de los músculos? Nati, Jenny, María, ¿se acuerdan? Martín. ¿Qué le decíamos tetanización de los músculos nosotros? Sí. Sí, me acuerdo. ¿Y cómo sería? La tetanización de los músculos habla básicamente, digamos, se le dice dentro, digamos, de los contactos eléctricos, es al movimiento involuntario de los músculos, a la contracción involuntaria. Quiere decir, digamos, que cuando nosotros tenemos contacto, digamos que tenemos como, por decirlo así de una manera más sencilla, tenemos calambre que nosotros no podemos, es como los calambres, digamos, no los podemos controlar, digamos, de alguna manera. Bueno, eso es la tetanización. Después tenemos otro síntoma, es la asfixia, y después tenemos la asfixia también por el tema de que dependiendo del grado de intensidad de la corriente, podemos pasar a un paro cardiorrespiratorio. O sea, podemos, digamos, quedar fuera de funcionamiento el tema del sistema pulmonar y, bueno, generar asfixia. Como lo más grave tenemos la fibrilación ventricular. O sea, el corazón también es de tipo, digamos, tiene un origen, digamos, un funcionamiento del tipo eléctrico, nada más que funciona o sea, es eléctrico, pero los impulsos son bioeléctricos porque son de origen orgánico biológico. Y bueno, obviamente las quemaduras de todo tipo. No sé si alguno sabe los diferentes grados de las quemaduras, cuántos grados existen. ¿Han escuchado?
Ceci, Rosy. De primer, segundo y tercer grado. Muy bien, Pablo. A 3. De 3 grados, dependiendo, digamos, del tipo de lesión. Después vamos a ver el tema ese de, digamos, cómo actuar en... Esto también está relacionado con el tema de primer auxilio. Por ahí algunas creencias de que pues, si nos quemamos, cómo tenemos que actuar, bueno. Eso también lo vamos a ver, que está medio relacionado con el tema de primer auxilio. Dependiendo del grado, digamos, obviamente, o sea, por ahora le adelanto, bueno, las de primer grado serían las más leves, la segunda y tercer grado ya depende de la lesión, es la profundidad, digamos, de la piel que se dañe. Bueno, ahí podemos ver que bueno, la intensidad de la corriente es la cantidad de electricidad o carga que circula por un circuito en un tiempo determinado. Nosotros estuvimos viendo, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos viendo el tema de los umbrales de la percepción? Los umbrales de la percepción eran los umbrales, digamos, del contacto de la electricidad sobre nuestro cuerpo. En corrientes ínfimas, pequeñas, digamos, a partir de los 8 milímetros, tenemos diferentes tipos de lesiones que, digamos, son cosquillas, leves, tenemos la tetanización, y después de 30 a 50, que es el otro extremo, digamos, estos umbrales, tenemos, digamos, lo que es fibrilación ventricular. Por eso, recuerdan que nosotros habíamos hablado del tema de qué era lo que nosotros habíamos nombrado, ¿te acordás, Pablo, por ejemplo, del tema de lo que era la sensibilidad de ruptura de un disyuntor? ¿Qué valor era? No, el valor no recuerdo. El valor, digamos, es 30 miliamperes. 30 miliamperes es lo que está testeado el disyuntor termomagnético en el interruptor diferencial, digamos, dependiendo, digamos, la bibliografía que utilicemos. Está comprobado que esa corriente, digamos, no provoca daño o secuela en el cuerpo. Pasando los 30 miliamperes, bueno, ya pasamos a tener, digamos, diferentes tipos de daño, y en 50 ya rondamos el tema del paro cardiorrespiratorio. Por eso, 30 sería la base, que está comprobado, digamos, que no ocasionaría, digamos, secuela. Estos son, está determinado por milisegundos, digamos, el disparo, si la protección está en condiciones, se debería producir de manera inmediata, automática. Por eso por ahí es bastante importante que nosotros, en el tema de los disyuntores, en los hogares, se prueben, se testeen. Ese testeo simula un testeo mecánico una vez al mes. Eso sí o sí, en campo, en una protección, en un tablero expuesto en el campo, debería ser cada 15 días. Bueno, esto también lo estuvimos viendo, lo que era contacto directo, los contactos indirectos. Bueno, dijimos que el contacto directo era el que tiene que ver cuando la persona, digamos, toca adrede, digamos, una instalación. Y el contacto indirecto es el que, por una falla de un conductor, un equipo queda energizado, digamos que queda con riesgo de electrocución, que en condición normal no debería tener electricidad. Puede ser, por ejemplo, una carcasa de lavarropa, dijimos, una pared húmeda electrificada por una rotura de un aislador, un conductor, mejor dicho. Bueno, esto, digamos, el contacto eléctrico indirecto no debería existir siempre y cuando nosotros tengamos el disyuntor en funcionamiento operativo. Bueno, ¿cuáles son los principales peligros que acarrea la electricidad? Bueno, no es perceptible por los sentidos del cuerpo humano. No tiene olor, digamos, solo es detectado cuando se produce en un cortocircuito, se descompone, bueno, eso mencionas de que se genera como una atmósfera, una cámara de aire, bueno, que dentro del cortocircuito se llama ozono. Eso, bueno, eso no se preocupen, que tanto no lo vamos a ver. No es detectada por la vista, no se detecta al gusto ni al oído. Digamos, el tacto puede ser mortal, y si no está debidamente aislada. El cuerpo humano actúa como un circuito entre los puntos. Dijimos que
el cuerpo humano, digamos, si nosotros tocamos un circuito energizado, digamos, el circuito eléctrico no va a discriminar porque nosotros somos un equipo, o sea, nos va a tomar como parte del consumo, digamos. Bueno, cuando se produce un ingreso al órgano, el traumatismo eléctrico, digamos, ¿qué se considera el traumatismo eléctrico? Bueno, se produce cuando el organismo entra a formar parte del circuito, pasamos, digamos, a ver, me están preguntando qué. Ah, bueno, vale. Sí, vale, no te preocupes, no sé si se te cortó, pero sí, esto solo comparto. Traten de seguirme, sí, porque como siempre les digo, esto después cada vez se va a ir poniendo un poquito más complejo. Bueno, dijimos que un traumatismo eléctrico pasa a ser, cuando una persona pasa a ser parte de un circuito, digamos. En algunas partes de la bibliografía van a escuchar, o por eso dije, o leyeron, se menciona mucho la palabra daño tisular. Cuando escuche la palabra daño tisular, hace mención a daño de tejido, digamos, de diferente tipo. Bueno, el cuerpo humano puede tolerar hasta temperaturas hasta de 40 grados. Por encima de eso, o sea, en la medida que, digamos, nosotros tenemos, digamos, un contacto eléctrico, bueno, hasta alcanzar una temperatura de 40 grados tolerable. Después a partir de esa temperatura para arriba, lo que se menciona es que se va a empezar a producir un daño, digamos, de diferente tipo sobre la piel. Bueno, acá menciono lo que es un término médico, esa isquemia cutánea secundaria. Esas son lesiones, digamos, de diferente grado en la piel. A ver. ¿Cómo van? ¿Van bien? Sí, profe. Profe, ¿puede ir un poquito más lento? Ya ¿Cómo? podría ser parte del recreo. No, Nati, vos. ¿Cómo me vienen sacando cosas ustedes, Nati? Tienen todos los beneficios, Nati. Sí, ¿qué hora es? Mirá, si no me equivoco, son el 35, hacemos un recreo de 5 minutos, como digo siempre, con el compromiso de que volvamos. Son a las 9:10, hacemos un recreo ahí, si les parece. ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, factores, acá vamos a mencionar el tema de los factores de acción de la energía eléctrica sobre el organismo. Tenemos, bueno, el amperaje o intensidad, dijimos que eso está relacionado con el consumo, es el factor de mayor importancia en la producción de elección en los tejidos profundos y la mortalidad relacionada. Bueno, está relativamente relacionado con la cantidad nosotros estuvimos hablando, imagínense, de tensiones muy pequeñas, porque no hablamos de amper, hablamos de miliamper, que son unidades más pequeñas que los amperes, bueno, los daños que ocasionan. El tiempo de contacto va a ser, ¿cuál es la relación de la lesión? Bueno, el amperaje que va a pasar por ese cuerpo, después, ¿de qué va a depender? Del tiempo de contacto, digamos. El tiempo de contacto, mayor tiempo de contacto es proporcional al daño. Entre más tiempo de contacto, el daño va a ser mayor. Y después tenemos el tema de los tejidos, lo que yo le comentaba ahora, el tema de los daños tisulares. Cuando tenemos tejido, bueno, después vamos a ver un poquito más adelante lo que es la impedancia. El otro día lo estuvimos viendo, lo que es impedancia del cuerpo humano. La impedancia, cuando escuchen la palabra impedancia, tiene estrecha relación con la resistividad del cuerpo. ¿Recuerdan otro día que estuvimos viendo que cada parte del cuerpo tiene una resistencia distinta? Bueno, eso también se conoce como impedancia. Bueno, acá estamos viendo el tema en el punto 3, bueno, el tema de los tejidos que presentan diferentes resistencias. Bueno, las corrientes de bajo voltaje tienden a fluir por los tejidos de menor resistencia, que son las que mencionan, digamos, las corrientes eléctricas hogareñas. Nosotros hablamos que las corrientes eléctricas hogareñas, bueno, son las de baja, que están relacionadas a 220, bueno, así industrial a 380 volts. Digamos, las corrientes, digamos, ya de otros valores, digamos, de media tensión, ya los daños que son de tipo más fatal, digamos, amputaciones, quemaduras, carbonización de tejidos, bueno, o sea, necrosis, bueno, eso es proporcional a los valores de tensión. Bueno, acá menciona, bueno, la resistencia de los tejidos en orden decreciente, bueno,
el hueso, eso quiere decir decreciente, bueno, el hueso es el más resistente, el tejido adiposo, los tendones, la piel, el músculo, los vasos sanguíneos y los nervios. Digamos, el hueso sería el más resistente y los nervios serían los menos resistentes. Así sería el orden decreciente. Bueno, el otro factor también decisivo, digamos, en estos temas de los accidentes, es la diferencia de potencial. Cuando hablamos de potencial, hablamos de lo que es tensión. Puede ser bajo voltaje, menos de 1000 volt, o alto voltaje, más de 1000 volt, o recuerden que también podemos decir 1000 volt, o podemos pasar a kilovolt y sería un kilovolt. Esto provoca, bueno, acá otra vez, digamos, la palabra esta es bastante recurrente, el tema de tisular, bueno, hace mención a todo lo que es tejido. Después estuvimos hablando del recorrido de la corriente. El recorrido de la corriente, digamos, dependiendo, tenemos diferentes trayectorias. Puede ser mano a mano, cabeza a mano, puede ser mano izquierda, pie izquierdo, mano derecha, pie derecho. Nosotros mencionamos diferentes trayectorias. ¿Recuerdan cuál era la más perjudicial? La que ingresa por el lado izquierdo, profe. ¿Y cuál era la razón de eso? ¿Rosy? El corazón. El corazón, perfecto. Tiene la electricidad, digamos, por una propiedad física, tiende a ir a tierra. Y, digamos, los accidentes de tipo eléctrico de ingreso de mano izquierda son los más peligrosos. Obviamente, cuando te da la corriente, no te vas a fijar con qué mano la agarras. Después tuvimos, bueno, dice, acá menciona sistema nervioso, riesgo cardíaco, con el tema de la fibrilación. Fibrilación ventricular está relacionado con el tema de la fibrilación ventricular, digamos, el corazón está formado por fibra, digamos, tiene 4 cavidades. ¿Sabe alguno cuáles son el nombre de las cavidades o no? 2 aurículas y 2 ventrículos. Qué bien, Vane, me robaste la clase, Vane. Son 4 cavidades, aurículas y ventrículas. Y cuando menciona, digamos, de lo que es la fibrilación ventricular, digamos, el corazón tiene una manera, digamos, de bombear, bueno, se produce como una descoordinación de los movimientos, bueno, lo que desemboca en un paro cardiorrespiratorio. Después, eso sería en el ítem del recorrido de la corriente. Después tenemos el tema de la frecuencia. Dijimos que solamente un tipo de corriente tiene... ¿Cuántos tipos de corriente conocemos nosotros? ¿Se acuerda alguno o no? 2, profe. 2. ¿Cuáles serían? Corriente continua y corriente alterna. Muy bien. Nosotros mencionamos que tenía un gráfico ese. Uno era lineal y el otro tenía una onda o una sinoide y tenía un valor. ¿Cuál es la que tiene un movimiento ondulante? La alterna, profe. La alterna, y sería, muy bien Rosy, sería 50 ciclos por segundo o sería 50 Hz. Es una equivalencia a unidades. Más o menos, ¿no? No sé. Después van a ver que, digamos, eso depende también, por ejemplo, en la industria. A veces hay equipos en la industria, por ejemplo, digamos, ¿cómo decirlo para no complicarle? Lo que entrega la red son 50 Hz. 50 Hz, digamos, 50/60 Hz. Hay equipos, así muy brevemente, que, por ejemplo, se llaman variadores de velocidad. Esos equipos alteran esa frecuencia normal, digamos, de funcionamiento. Entonces, la pueden bajar o la pueden subir. En el caso, por ejemplo, ¿dónde se aplican los variadores de velocidad? Es, por ejemplo, en las cintas transportadoras. Yo por ahí lo puedo bajar altero la frecuencia normal de la electricidad, la bajo a menos de 50 y hago que una cinta, por ejemplo, en la aplicación de una cinta transportadora, pase más despacio. Bueno, eso sería una aplicación, digamos, de un instrumento eléctrico en una industria, digamos. Después tenemos el punto de entrada y salida, que es lo que venimos hablando, que es bastante
importante sería el ingreso, lo que recorre internamente y bueno, el punto de salida que tenemos más perjudiciales en la parte de las extremidades inferiores. Bueno, acá tenemos los famosos umbrales de la percepción. Digamos, dijimos que esto, bueno, acá por ahí se me corrió un poco el número, pero bueno, básicamente es de 0 a 2 miliamperes. Estos valores son tomados para corriente alterna y corriente continua. Digamos. Esos son, es una leve cosquilla, también se conoce como el umbral de soltar. Yo esos valores todavía puedo seguir soltando el conductor que me está provocando alguna descarga. Después vamos subiendo un poco la tensión, tenemos un umbral de sería de 2 a 10 miliamperes. El valor mínimo de la corriente, que ahí estamos provocando una contracción muscular que es un choque indoloro, que lo que mencionamos anteriormente era la tetanización de los músculos. Ahí está. Bueno, acá tenemos mayor a 15 miliamperes hasta 20 miliamperes, CA es corriente alterna. Estamos hablando del umbral de no soltar. La persona recibe un choque eléctrico, pero no tiene la facultad, digamos, de poder desprenderse de ese contacto, digamos. Por eso se conoce como el umbral de no soltar, digamos. Empieza, digamos, la interrupción del paso de la corriente y el dolor y las contracciones son cada vez mayores. Después, arriba de 25 amperes, que es lo que estuvimos mencionando, se produce el valor mínimo de la corriente que puede provocar la fibrilación ventricular. Digamos, ya en ese tenemos un contacto, digamos, de riesgo. En corriente alterna, el umbral de la fibrilación ventricular decrece considerablemente si la duración del paso de la corriente se prolonga más allá del ciclo cardíaco. Bueno, la causa principal de la muerte acá menciona también el tema de los tiempos. Por ejemplo, 400 miliamperes por 10 ms son milisegundos. También puede ser 50 miliamperes por segundo. Bueno, dependiendo de las duraciones, digamos, de contacto. Pero bueno, el umbral, digamos, más perjudicial es arriba de los 25 miliamperes. Bueno, acá podemos ver el esquemita, que lo traté de hacer bien representativo. No sé si lo alcanzan a ver bien, chicos. Eso lo habíamos visto. Sí, profe. En el tema, muy bien, José. En el tema, digamos, de los dos ejes, bueno, en el eje X, digamos, el eje horizontal, tenemos la intensidad de la corriente en miliamperes. Y en el eje vertical tenemos el tiempo de exposición en milisegundos. Digamos, estamos hablando de unidades muy pequeñas. En la zona 1, que es la que menciona ahí, habitualmente, digamos, estamos dentro de los 0,5 miliamperes, bueno, habitualmente ninguna reacción. En la zona 2, que va desde, ahí si lo pueden ver, va de 0,5 hasta por ahí, hasta 200 miliamperes, está el umbral de no soltar, digamos, habitualmente ningún efecto fisiopatológico en peligro. Después, en la zona 3, habitualmente ningún riesgo de fibrilación. Y en la zona 4 sería la fibrilación posible, hasta 50% de probabilidad. Y si lo ven en el eje, digamos, a mayor tiempo de contacto, mayor es el daño. Bueno, la duración de contacto es proporcional al daño, junto con la intensidad, es el factor que más influye en el resultado del accidente. Por ejemplo, en corriente alterna, digamos, los efectos que produce la corriente alterna es más perjudicial porque tiene frecuencia, que digamos, eso ronda más o menos los 100 miliamperes. Y la fibrilación puede producirse en un tiempo de ese valor, digamos, de tensión, con una exposición de 50 milisegundos. Bueno, acá pasamos al tema de lo que le estaba comentando hace un ratito, que es lo que se conoce como impedancia o resistencia al cuerpo. Tiene lo mismo, son sinónimos. Bueno, con respecto, bueno, es bastante importante, digamos, el tema de conocer estos valores, porque de eso va a depender el daño que se produzca en el cuerpo. Bueno, le va a depender de la tensión, de la frecuencia, de la duración del paso de la corriente. A ver. Perfecto, Camila, ahí te escuché ahí.
Bueno, el paso de la corriente, la temperatura, el grado de humedad de la piel, digamos, obviamente en una piel húmeda vamos a tener mayor posibilidad de ingreso y daño por contacto. Mencionamos el otro día que las personas que, digamos, presentan, digamos, algún tipo de callosidad en las manos, digamos, tienen, aunque parezca medio raro, pero tienen un mayor poder de resistencia. Por eso hace mención a la dureza de la epidermis. Bueno, las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, etc., presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos. Ahora más adelante vamos a ver los valores de eso. Durante el paso de la electricidad, la impedancia de nuestro cuerpo se comporta como una suma de 3 impedancias. Nosotros hablamos de 3 resistencias que tienen relación, un estrecho vínculo con el tema de cómo ingresa la corriente. Tenemos la impedancia de la zona de entrada, la impedancia interna del cuerpo y la impedancia de la piel en la zona de salida. Bueno, acá podemos ver todos los tipos de trayectoria. Fíjense que, por ejemplo, tenemos mano-mano 100%. Mano-pie tenemos, digamos, del mismo lado tenemos 100%, del mano-pie contrario 75%. Bueno, acá menciona de mano a mano y las dos extremidades 50. Y de mano a mano, en algunos casos puede ser 25. La mayor, digamos, impedancia se presenta en el recorrido del lado izquierdo, digamos, presenta un 100% de resistencia, y bueno, es la más peligrosa. Bueno, ahora vamos a ver unas tablas. Bueno, acá son muestra, digamos, una serie de ensayos que se hicieron, digamos, en algunas personas. Digamos. Se tuvieron en cuenta la trayectoria mano a mano con piel seca, con corriente alterna y una frecuencia de 50 a 60 Hz. La superficie de contacto fueron de 50 a 100 centímetros cuadrados. Ahí menciona que, por ejemplo, la tensión de contacto, en una tensión de 25, un 5, digamos, el valor, digamos, del porcentaje de la impedancia en el 5% de las personas fue 1750. En el 50% estos son ensayos. En el 50% de las personas representó una impedancia de 3250, y en un 95% el valor, digamos, promedio fue 6100. Digamos, acá ven, digamos, cómo se interpreta esto. Vemos que diferentes pieles tienen diferente, ¿cómo se llama? Diferente resistencia. Para valores más elevados, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, para 1000 volt, digamos, en el 5% de las personas tuvieron una impedancia de 700 ohms. El 50 1050 y el 95 1500. O sea, no hay, digamos, un estándar, digamos, de resistencia promedio para las personas. Acá son una serie de ensayos, digamos, que son relativamente distintos dependiendo, digamos, de la piel de cada uno. Bueno, acá tenemos, a ver si era lo mismo, mano a mano, así piel seca. Y esto fíjense que lo anterior cambian un poco los valores porque estaba planteado para corriente alterna. Esto está planteado para corriente continua. Si agarramos un ejemplo al azar, bueno, tenemos que, por ejemplo, para una tensión de contacto de 25 volts, en el 5% de las personas tenemos un valor de impedancia de 2200. En el 50% de las personas tenemos 3875 y en el 95, 8800. Bueno, acá la tendencia sigue siendo igual, digamos, no siempre se comporta la piel de las personas de la diferente manera, de la misma manera que se sepa. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, bueno, perfecto. Eso para que tengan en cuenta, digamos, que es relativa, digamos, el tema de la piel es relativa a la resistencia. Y los daños que produce la corriente continua y la corriente alterna son relativamente diferentes. Bueno, vamos a pasar a la tensión aplicada.
En sí misma no es peligrosa, pero si la resistencia es baja, digamos, ocasiona un paso a una intensidad elevada y por lo tanto muy peligrosa. El valor límite de la tensión de seguridad debe ser tal que aplicada al cuerpo humano proporcione un valor de intensidad que no suponga riesgo para el individuo. Acá estamos hablando de tensión de seguridad. Por lo general está comprobado, la tensión de seguridad es considerada, hay muchos dispositivos eléctricos que funcionan con tensión de seguridad. La tensión de seguridad está comprobada. Perdón, ahí se me enojó hay uno acá en la casa. Está comprobada que, digamos, internacionalmente son 24 volt para lugares húmedos y 50 volt para lugares secos, digamos. Siendo aplicable para la corriente continua como para la corriente alterna de 50 Hz. Esto está, bueno, en el decreto 351 menciona como tensión de seguridad 24 volt. Digamos, hay muchas cosas, digamos, de la parte eléctrica que trabaja, digamos, algunas llaves de contacto, algunas cosas tienen tensiones de 24 volt, no les llega una tensión de 220 porque son lo que, digamos, en electricidad está la parte de potencia y la parte de mando. Lo que es mando, accionamiento, puede ser, no sé si recuerdan el año pasado que tuvimos también seguridad en las máquinas, bueno, todos los que son accionamiento de dispositivos, por lo general trabajan con, digamos, una llave no trabaja con, si vamos al caso, una llave de la casa es más peligrosa que una llave de un dispositivo, una máquina, porque una llave de una casa trabaja con un puente de 220. Acá estamos hablando de tensión de seguridad de 24 volt. Bueno, acá tenemos el tema, otro parámetro bastante importante, bueno, la frecuencia de la corriente alterna, que digamos, ya mencionamos que va de 50 Hz, digamos, en Argentina, y puede ser de 60 en otros países, acá menciona Estados Unidos. Pero cada vez más frecuente utilizar frecuencias superiores, por ejemplo, no solamente, digamos, nosotros utilizamos para un bien, digamos, para un uso, la electricidad domiciliaria con 50 Hz, pero tiene otras aplicaciones, bueno, 400 Hz, digamos, hay dispositivos que alteran esa frecuencia con un fin de algún tipo de trabajo, 400 Hz en aeronáutica, 450 en soldadura, 4000 en electroterapia, 1 MHz en alimentadores de potencia, bueno, digamos, a través de diferentes dispositivos se puede, digamos, esto estamos hablando de estas variaciones de la frecuencia, estamos hablando de, digamos, a nivel industrial, digamos, en nuestra casa tenemos los valores que siempre venimos comentando. Bueno, a ver que no sé qué hora es. ¿Quieren hacer un recreo de 5 minutos y pasamos a lesiones? Sí, profe. Bueno, por las dudas voy a poner, yo voy a poner cronómetro. Tiene que ser 5 minutos. No sé si era estricto. Vamos a pasar lista y vamos a marcar tarjeta. Ahí Daniela yo la veo con muchas ganas de hablar acá. A Daniela también. Así, bueno, vayan a hacer un mate, te toman un poco de aire y volvemos en 5 minutos. Ok. Bueno, gracias, Dani. Hágame acordar, yo por ahí me entusiasmo con la clase y me olvido. Bueno, acá tenemos un gráfico que estaba mencionando las diferentes zonas de quemaduras. Esto es en el eje vertical, digamos, en el eje Y, tenemos la densidad de la corriente, que digamos, son los milímetros dividido por, digamos, los miliamperes divididos por milímetro cuadrado. Y en el eje horizontal, que es el eje de las X, tenemos el tiempo de exposición en segundos. Entonces nosotros podemos decir que, digamos, tenemos zona 0, 1, 2 y 3. Digamos, habitualmente en la zona 0, que es la más leve, no hay alguna alteración de la piel, salvo que el tiempo de exposición sea de varios segundos, en cuyo caso la piel en contacto con el electrodo, digamos, sería el electrodo, también puede ser, se puede decir el conductor eléctrico,
puede tomar un color grisáceo o superficie rugosa, digamos, tenemos una leve, digamos, quemadura. En la zona 1 se produce un enrojecimiento de la piel con una hinchazón en los bordes donde está situado el electrodo. En la zona 2 se provoca una coloración parda, digamos, la lesión ya es mayor, que está situada bajo el electrodo. Y si la duración es de varias decenas de segundos, digamos, en el tiempo, se produce una clara hinchazón alrededor del electrodo. Se puede, digamos, formar, digamos, lo que venimos denominando como ampolla. Y en la zona 3 se puede provocar, ya la lesión más grave, se puede provocar una carbonización de la piel. Digamos, esa sería la lesión más grave. Estoy tratando de dar la clase y pasa mi nene corriendo por atrás de la cámara. ¿Ves? No sé si lo mandaron ahí para sabotearme la clase, más o menos. Así que. Bueno, acá tenemos los efectos. Los efectos, tabla de efectos por quemadura. Esto recuerden, bueno, no se preocupen, digamos, solo, como siempre digo, les comparto todo el material. Así que bueno, dentro de los efectos tenemos los directos. Eso es directo, a su vez se divide en efecto inmediato. Dentro del efecto inmediato tenemos los térmicos, quemaduras por arco. Cuando menciona el arco, digamos por el arco eléctrico, por un cortocircuito, puede ser, o quemaduras por contacto. Por el arco se produce, digamos, cuando se produce un desprendimiento de chispa. Por lo general, digamos, cuando se intervienen los tableros, obviamente la condición la más segura siempre es de intervenir los tableros, digamos, sin electricidad. Si no tenemos otra posibilidad, si no podemos aplicar lo que ya veníamos viendo, el tema de las 5 reglas de oro, bueno, se actúa, digamos, con tensión. El tema, digamos, si hay un error humano, se produce lo que se genera como arco eléctrico. El arco eléctrico, digamos, un cortocircuito de manera visible. Se produce un desprendimiento de una chispa, y eso, la chispa está, digamos, a miles de grados. Digamos, una chispa, digamos, por lo general cuando intervienen los tableros, deben usar protección facial. No solamente ocular, sino facial. ¿Saben lo que es la protección facial o no? Como lo que usan los amoladores. Bueno, así, pero solamente una para electricistas, porque el tema de si ocurre un evento, digamos la chispa se proyecta a miles de grados. Digamos, ha habido muchos casos, digamos, de quemadura por desprendimiento de chispa. Por eso se conoce como el arco eléctrico. Bueno, dentro del efecto inmediato, uno sería los térmicos, el otro serían los musculares nerviosos. Tenemos calambres, contracciones musculares, tetanización de los músculos, fibrilación, bueno, inhibición de los centros nerviosos. Dentro de los directos tenemos otros que se conocen como efectos secundarios. Precoces puede afectar, digamos, la parte cerebral, puede haber trastornos motores, locomotores. Hace referencia a todo lo que sea un trastorno motor, a todo lo que es locomoción. Lo que se conoce como locomoción es todo lo que tiene que ver con la coordinación, digamos, de los movimientos, con el andar, digamos. Puede haber problemas circulatorios, gangrenas, digamos, que la gangrena, digamos, sería la necrosis. Cuando escuche la palabra necrosis, hace mención a la muerte de tejidos y se conoce como gangrenas. Después tenemos problemas renales. Los efectos secundarios, también hay tenemos otros que se conocen como tardía, puede ser neurótico o trastornos mentales. Digamos. Esto puede ser, digamos, dentro de la seguridad, digamos, nosotros siempre mencionamos que hay dos tipos de lesiones, digamos. Están las lesiones, digamos, de tipo físico, que obviamente que puede dejar una secuela y que en el tiempo puede haber una remediación y se cura la persona. Lo que es muy difícil manejar, digamos, en el tema de los accidentes, el tema de los daños psicológicos. La persona por lo general sufre un evento violento, digamos, le queda un trauma y bueno, probablemente, digamos, puede pasar, digamos, si sobrevive, no sé, que no quiera hacer más su tarea, que tenga miedo, que pueda tener ataques de pánico, que no sé, que le afecte su vida cotidiana. O sea, puede haber. Esas son las más, digamos, las más perjudiciales porque no requieren tratamiento psicológico. De hecho, digamos,
Y además muchas veces también esto, este tipo, cuando sucede un accidente, también hay un impacto, digamos, en el núcleo familiar, digamos, muchas veces porque esa persona era sustento de familia, bueno, si no sabe sobrellevar esa herida, ya sea psicológica o física, termina impactando, digamos, en el núcleo familiar, digamos. Después otro tipo de efectos, hay otros que se conocen, son los indirectos. Eso lo estuvimos viendo nosotros. Eran las caídas, por ejemplo, una persona está trabajando, sufre una descarga, bueno, se cae, se le produce un esguince de tobillo, una fractura, puede estar trabajando arriba de una escalera, se cae de la escalera, bueno, esos son golpes contra objetos, quemaduras, golpear o tocar elementos no protegidos, puede haber, digamos, puede caer, se electrocuta, digamos, se cae una escalera o puede caer arriba de un equipo de movimiento, digamos, puede involucrar otro tipo de, digamos, de lesiones. ¿Me siguen, chicos, hasta ahí o no os queda claro? Sí, profe. Sí, sí, la idea es que podamos ver, digamos, es importante que nosotros conozcamos los riesgos, digamos, para nosotros, digamos, en las capacitaciones que demos, los sepamos transmitir a nuestros trabajadores la importancia, digamos, de contar con todos los elementos de seguridad, chequear los equipos, digamos, y obviamente para aminorar al máximo el tema de las lesiones que puedan ocurrir. A ver. Bueno, acá vamos a ver un poquito, vamos a hacer una breve intro, digamos, a la unidad 3, lo que es la parte... Con eso estaríamos en la unidad 2. ¿Alguno tiene alguna duda respecto de la unidad 2 o no? ¿Queda claro todo lo que se vieron? Todo lo que vimos en la unidad 2 sería todos los efectos, digamos, que ocasionan. No sé, no recuerdo en este momento quién tenía el tema de exposición de la unidad 2, bueno, pero apunta, digamos, a todo el tipo de lo que son lesiones. Tengan en cuenta lo que tiene ese tema, umbrales de percepción, quemaduras, electrocución, todas esas cuestiones. No me acuerdo quién tiene, a ver si lo tengo anotado, no sé quién había elegido. ¿Cómo? Nosotros tenemos un tema. Ah, bueno. Perfecto, bueno, ahí tienen para entretenerse un poquito. Ahora vamos a pasar a la unidad 3, que hace mención a todo lo que son protección eléctrica. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las generalidades, las particularidades? Bueno, se llama accidente a cualquier acontecimiento inesperado o imprevisto que interviene o interrumpe el proceso regulado de cualquier actividad. ¿Recuerdan que teníamos una definición de accidente? Ah, José, a ver si lo puedo aceptar a José. Esperen un cachito. No me sale, José. Ya me aceptó, profe. ¿Cómo? Ya me había aceptado. Bueno. Bueno, volvamos a esto. ¿Recuerda alguno la definición de accidente en la ley de riesgo de trabajo, que la vimos el año pasado? El acontecimiento súbito y violento ocurrido en el trabajo en ocasión de hecho de trabajo. ¿Algo así, profe? Muy bien, muy bien. Yo dije, menos mal, porque yo era profesor, me entró una preocupación que me corría la transpiración, que lo que le estaba preguntando. Esa es la definición de accidente, digamos. Esa es como de manual, nunca deben olvidarse. Bueno, después también no necesariamente puede implicar una lesión. La mayoría de los accidentes no producen lesiones, pero una lesión es consecuencia de un accidente. O sea, pueden haber también, acá se menciona a que además de los accidentes hay diferentes tipos y que solamente pueden involucrar digamos, al ser humano, puede ser con lesiones o pérdidas materiales. Lo importante a tener en cuenta del accidente eléctrico no es la frecuencia con lo que ocurre, sino la gravedad del mismo. Bueno, acá menciona, bueno, acá hace
digamos, una referencia que en Capital Federal hace estadísticamente 1 de cada 3 incendios tiene origen eléctrico y una persona muere electrocutada en realidad acá está mal puesto, pero bueno, cada 60 días muere una persona electrocutada. Recuerden que no solamente, digamos, se produce, digamos, lesiones a la persona perdiendo la vida, sino también se producen principios de incendio con este tema. Profe, Sí, ay, disculpe, ¿me puedo retirar? Me sí, siento Camila, re sí. mal. No, anda, Camila, si de acá no hay problema. Yo después Muchísimas comparto. gracias, profe. Ahí yo voy a estar viendo la clase igual. No hay problema, cuídate, mejorate, reposo ahí. Sí. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, que te mejores, Cami. Gracias. Bueno. El accidente eléctrico, bueno, se puede producir por acción simultánea de 2 causas. Puede ser una causa técnica, bueno, puede haber falla en los planos del proyecto, diseños de instalaciones, mala calidad o defecto en los materiales, digamos, en los conductores, las instalaciones, bueno, por ahí puede ser que a veces en alguna hora buscan lo más barato, bueno, falta o deterioro de los aislamientos, falta de elementos de protección de los equipos y personal, falta de señalizaciones. Vamos a sería una causa técnica. Y después tenemos la causa humana. ¿Quién le hace acordar esto de causa técnica y causa humana? A uno que he visto en seguridad 1. ¿A los accidentes y los riesgos puede ser? Puede ¿Accidente ser, y incidente? también sí está relacionada, digamos, estadísticamente nosotros, ahí más adelante está, pero dijimos que recuerdan lo que era actos y condiciones inseguras, ¿no? Bueno, eso. ¿Condiciones inseguras? Sí, actos y condiciones inseguras, bueno. Eso, la causa técnica sería condiciones inseguras, porque habla de los materiales, falla de materiales, falla, digamos, falta de señalización, habla como de ambientes. Y eso hace relación a la causa técnica, que nosotros podemos hacer un paralelismo con el que eran las condiciones inseguras. Recuerda que esa está relacionada con el entorno y muchas veces la persona no las puede modificar. Y después tenemos la causa humana, que es la que genera mayores cantidades de accidentes. En su momento, digamos, cuando tuvimos seguridad 1, nosotros mencionamos que el 85% de los accidentes son por falla humana o causa humana. Bueno, acá menciona cuáles son esas causas humanas, digamos, para reflejar un poquito el tema de esos conocimientos. Distracciones, imprudencia, preocupaciones personales. O sea, entra mucho en juego lo que es el factor humano. Desconocimiento del peligro, digamos, la persona no fue capacitada. Recuerden que legalmente tiene que estar capacitada, su empleador, digamos, debe brindarle capacitaciones. Además, ustedes legalmente tienen que capacitar a su personal, digamos, esa es una obligación legal. Después tenemos defecto de la vista u oído, esto ya hacen cuestiones más a incapacidades, mal uso de equipo, de herramientas, digamos, la persona, acá entra en juego también el tema de, digamos, la persona no fue instruida, digamos, no fue capacitada. Recuerden que había 2 tipos de formaciones que podía tener la persona, que eran las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas eran propias de las personas y las extrínsecas se formaban a través, era todo conocimiento que adquiría la persona de manera externa. Eso podríamos mencionarlo como capacitaciones, digamos, las formaciones. Bueno, realizar trabajo en forma inadecuada, violar y quitar dispositivos de protección, digamos, anular, si lo llevamos a lo que era seguridad en las máquinas, podemos decir que era el tema, digamos, de quitar resguardos, anular disyuntores, digamos, todas las cuestiones que sea violar, digamos, algún tipo de procedimiento de seguridad. Que, bueno, valga la redundancia, son todas acciones que la puede cometer la persona. Bueno, acá podemos mencionar que, bueno, el riesgo eléctrico es la probabilidad de que circule la corriente eléctrica por el cuerpo humano. Para que esto sea posible y exista contacto eléctrico, la persona
con las partes bajo tensión, es necesario, digamos, se conoce como accidente eléctrico, hay que tener en cuenta dos factores. El factor físico, la existencia de una instalación o de una parte con tensión, digamos, sería un circuito eléctrico cerrado y con una diferencia de potencial mayor de 0. Cuando hablamos de diferencia de potencial es lo mismo que decir tensión. Y mayor a 0, digamos, cualquier valor de tensión que supere, digamos, ese valor. Después tenemos el factor fisiológico, es que existe existencia de una persona. Acá mencionamos que la persona, ya lo hemos dicho anteriormente, digamos, el circuito, cuando toma una persona en tensión, no discrimina si es un artefacto, o sea, un artefacto o una persona. Él lo toma como parte del circuito. Bueno, en el análisis, digamos, y la clasificación de los accidentes, hay diferentes tipos de datos para... Profe, ¿Sí? ¿puede volver a la de anterior, por favor? Que me faltó copiar algo. Por Sí. favor. ¿Esta? Que sea factor físico y el otro que era. Factor fisiológico. El físico hace Gracias. referencia a la existencia, digamos, de una instalación con tensión, obviamente, y que sea un circuito cerrado. Y en el fisiológico, existencia de una persona, acá menciona como conductor, digamos, porque pasa a ser, digamos, pasa a ser un consumo o parte del circuito. Y ahí se origina el riesgo eléctrico. Bueno, dentro del análisis y la clasificación de los accidentes eléctricos, digamos, nos permite, digamos, individualizar de diferentes parámetros y causas. Estos factores se clasifican de la siguiente manera, digamos. El agente y la parte del agente son los objetos más estrechamente relacionados con el accidente. Por ejemplo, esto hace mención aquí, popolea, correa, digamos, hace mención a los tipos de accidentes. El tipo de accidente se refiere a la forma como se establece el contacto. Puede ser, ese parámetro tiene en cuenta, digamos, que si fue el contacto ese, ¿cómo lo obtuvo? Fue por un corte, un golpe, una caída, una inhalación, una ingestión, exposición a temperaturas extremas, bueno, hace mención a eso. Después tenemos los factores personales. Recuerden que este, digamos, tiene una estrecha relación con lo que es el factor humano o el acto inseguro. Digamos. Son la falta de conocimiento de la habilidad para realizar la tarea. O puede ser eso, o puede ser la violación, digamos, de los procedimientos, digamos, en toda la empresa. Hoy por hoy, digamos, el tema de la seguridad y higiene es una condición de empleo, digamos. Por lo general, las personas, digamos, que no acatan estas medidas, digamos, son, digamos, pueden tener algún tipo de sanción, dependiendo de la gravedad, ¿no? Que sea lo que haya cometido, ¿no? Bueno, acá mencionamos, bueno, volvemos a lo que estábamos reflejando, bueno, recuérdense la condición insegura o la condición física, bueno, hacer referencia a todos los cuestiones defectuosas, bueno, almacenamiento inseguro, materiales de baja calidad, iluminación, ventilación inadecuada, falta de elementos de protección personal, empalmes cortados, conductores expuestos. Hace mención, digamos, a todas las condiciones inseguras, solamente, digamos, haciendo referencia a lo que es la parte eléctrica. Y los actos inseguros serían, digamos, la violación de todos los procedimientos, digamos, que fueron estudiados y que fueron aceptados como seguros. Cuando se realiza una operación no autorizada, trabajar a velocidades inseguras, desconectar dispositivos de seguridad, trabajar con tensión sin aviso, y creer que no la hay, o que no es peligrosa, vamos a desestimar todo tipo de riesgo. Acá tenemos los niveles de tensión que en su momento había buscado Nati. ¿Te acordás, Nati? La perdimos, Nati, me parece. Bueno, acá son los diferentes niveles de tensión, digamos, esto está en el anexo 6 de la Ley de Seguridad y Higiene. Bueno, tenemos muy baja tensión, que es de 0 a 50 volt. Después tenemos baja tensión de 500 a 1000 volt. Media tensión de 1 a 66 kilovolt.
alta tensión es de 600 a 500 kilovolts y bueno, muy alta tensión es 500 más. Nosotros en nuestro país llegamos hasta 500, digamos. 500 kilovolts. Bueno, acá menciona, esto tiene que ver relación, digamos, bastante importante, digamos, que conozcan esto, digamos, porque son las distancias de seguridad de operación según la tensión. Acá podemos mencionar, digamos, que de 0 a 50 volts tenemos, no hay ninguna distancia porque dentro de esa distancia está catalogada como tensión de seguridad, digamos. Después de 50 volts a 1 kilovolt tenemos 0,80 a 80 centímetros. De 1 kilovolt a 33 tenemos 80 centímetros. De 33 a 66 tenemos 90 centímetros, casi 1 metro. De 66 kilovolts a 132 tenemos 1,50 metros. De 132 a 150 kilovoltios tenemos 1,65. 150 kilovolts a 220 kilovolts. Recuerden que eso, para llevarlo a la tensión del hogar, tenemos que multiplicarlo por 1000. Sería 220, serían 220.000 voltios, con una distancia de 2 metros 10. Más de 220 hasta 330 tenemos 290, y bueno, de 330 a 500 kilovolts, que son las líneas, la mayor línea que existe en Argentina, estamos hablando de 3 metros 60. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, María. ¿Queda claro alguna consulta, algo? Bueno. No, que sí lo seguíamos. Ah, está bien. Como no lo escucho, no sé, yo veo la pantalla, no me dejen solo, no me abandonan. La tensión de seguridad ya dijimos que era 24 volts, que digamos para lugares húmedos, y 50 volts para lugares secos. Le tengo que decir, va a hacer preguntas de parcial y ya enseguida nomás prestan atención enseguida. Siempre todos caen en esa. Bueno, ahora vamos a hablar de la masa eléctrica. La masa eléctrica se le conoce como a la parte conductora que forma parte de una interacción eléctrica que puede ser tocada y que en condiciones normales de funcionamiento no está bajo tensión. Pero en caso de falla de acción puede quedarse energizada. Como esta masa, digamos, por alguna falla, puede, digamos, energizar algún equipo. Recuerda que nosotros estuvimos viendo el tema de los contactos, que cómo se clasificaban. Este tipo de contacto, por la definición que da acá, ¿de qué tipo sería? ¿Directo, profe? ¿Indirecto, profe? Si decimos que es, digamos, accidental, y digamos, un motor, digamos, usted piense en esto, miren. Por eso le puedo poner ese ejemplo en el parcial. Si un motor, digamos, en condición, digamos, un motor, voy, toco la carcasa y me da una descarga, ¿eso es normal o anormal? Anormal, indirecto, profe. Que sería indirecto, entonces. El criterio sería indirecto. Muy bien, Rosy. Bueno, acá dice carcasa de motor, un caño, porque está en bajo tensión de un conductor. Bueno, acá menciona, bueno, paralelo a esto no hace falta. Bueno, menciona también la puesta a tierra, todos los equipos para evitar estas cuestiones deben contar con la puesta a tierra. Bueno, dentro, digamos, de los contactos eléctricos, digamos, puede haber, digamos, la ocurrencia, digamos, de 3 tipos de factores, digamos. Existencia una parte de la interacción con tensión, ¿no? Estamos hablando siempre de un circuito cerrado. Existencia de una persona conductor que pueda acceder a dicha parte que el riesgo eléctrico, y que la tercera condición sería que la persona esa entre en contacto con las partes bajo tensión, que se considera como accidente eléctrico, y una parte puede estar con tensión activa, incluido el neutro, digamos, que el cable, digamos, que no transporta corriente en servicio normal, y cuyo caso al entrar en contacto con ella nos encontramos frente al contacto directo. Eso, digamos, sabemos que estamos en tensión, hay una parte de tensión, nosotros sabiendo eso,
igual tocamos la instalación. Si en cambio la parte en cuestión se encuentra normalmente aislada, pero ha quedado bajo tensión, se denomina falla de aislación y eso se conoce como indirecto. Fíjense que digamos, las definiciones son bastante reiterativas y recurrentes. Digamos. Medios de protección para contactos directos, digamos. ¿Cuáles serían los preventivos? Bueno, uno de los medios sería por alejamiento, digamos. ¿Alejamiento de qué cosa? Digamos, de las partes activas de la instalación, o de distinto potencial a la distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, para evitar contacto fortuito. El fortuito, digamos, un contacto eventual o no intencional, ya sea con una parte del cuerpo o con algún conductor que se manipule. Bueno, Nati, se me llegó el chat. Es bastante importante, esto sería cualquier tipo de protección mecánica que se le pone, digamos, como barrera a una parte que esté con tensión. Después puede ser otro criterio, puede ser por aislamiento de la persona o de la parte activa. Ya sea, digamos, en herramienta, material adecuado, aislante de alta resistencia, ya sea con resistencia térmica, bueno, atmósfera imperante, donde se encuentre la resistencia mecánica suficiente ante el desgaste, movimiento, doblez o vibración. Habla digamos, de lo que es aislación de equipo, de herramienta. Eso, digamos, por eso siempre la herramienta, digamos, la que se manipula, digamos, para trabajo eléctrico, debe contar con buenas aislaciones. Eso es lo que está mencionando ahí. Y la otra condición sería por interposición de obstáculos, vallados, barreras, que, digamos, que permitan, digamos, el acceso, pueden ser cubiertas, que aseguren todas las direcciones. Digamos, esos son si nosotros lo aplicamos, digamos, a lo que nosotros ya venimos viendo, serían los resguardos. Son, digamos, porque fíjense la definición, se fijan en forma segura y solo son removidos mediante el uso de herramientas o llaves, por personal autorizado. Si son de material metálico, se les debe considerar como masas. Digamos, eso hace referencia al tipo de resguardo. Eso ya lo estuvimos viendo el año pasado, en Seguridad 1. Bueno, acá tenemos los medios de protección para contactos indirectos. Esto ya, el anterior, estaríamos en la fase preventiva, y acá en lo indirecto estaríamos en la fase correctiva. Digamos, dentro de esos sistemas están los pasivos y los activos. Dentro de las protecciones pasivas son las que reducen el riesgo por sí mismo, impidiendo el contacto entre masas y elementos conductores, y haciendo que los contactos no sean peligrosos. Y dentro de los activos es la desconexión o corte de alimentación cuando se detectan condiciones peligrosas. Esa sería la diferencia entre pasivo y activo, digamos. Y esto está dentro de los contactos indirectos correctivos. Bueno, acá hemos llegado.